¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos aquellos quienes nos siguen a través de las transmisiones especiales del Colegio Abierto de Filosofía. En esta noche de miércoles 19 de mayo tenemos el enorme placer de contar nuevamente con la visita de nuestro amigo, el doctor HCF Mansilla, que más allá de los vínculos de amistad, es una persona connotadísima en el mundo de las ideas bolivianas. Así que tenemos ese placer en esta noche. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Gracias, gracias. Pero señor Canseco, usted exagera al elogiar mis modestos méritos y mi nulo arrastre popular. No existe, lamentablemente, nada de eso. Pero si hablamos de exageraciones y hipérboles, también tenemos que saludar a Einar Rosso, que suele hacerlas también, que nos acompaña desde La Paz. Querido Einar, ¿cómo estás? Querido Andrés, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Estamos una vez más en estos diálogos que lo hemos denominado con HCF Mansilla, recordando los 80 años de la publicación de El miedo hacia la libertad, escrito por Erich Fromm, uno de los representantes, podríamos decir, de la Escuela de Frankfurt, aunque ha tenido su separación moderada. Y claro, la noche está destinada a la exposición de parte de HCF Mansilla. Más que un elogio, yo creo que es un agradecimiento al que le tenemos que dar por el animarse en un momento un poquito difícil, dar esta exposición. Así que sin más, doctor, todo suyo la noche para la exposición. Agradezco al Colegio Abierto de Filosofía por esta oportunidad y a los señores Canseco y Rosso por sus amables palabras. Se trata de una conferencia breve de carácter estrictamente introductorio sobre la vida y la obra de Erich Fromm. Él nació en Frankfurt, en Alemania, en el año 1900 y murió en Suiza en 1980. Él venía de una familia modesta de rabinos ortodoxos y conservadores que provenían de Europa Oriental. Y este detalle, aunque parezca insignificante desde el punto de vista filosófico, es simplemente revelador del carácter, de las ideas y de la tendencia general de la teoría de Erich Fromm. Al contrario de sus amigos, los miembros de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse y Walter Benjamin, todos ellos provenientes de la alta burguesía, Fromm venía de familias muy, muy pobres y modestas de Europa Oriental. Los otros eran liberales, cosmopolitas, gente de mundo. De niños habían visitado gran parte de Europa Occidental. Fromm no tuvo ninguno de esos privilegios. Pero, y aquí está lo esencial, él provenía de un ambiente preurbano, premoderno, donde reinaban la solidaridad inmediata en la familia, el principio de la veracidad en todo momento y el intento de ser siempre honestos consigo mismos y con los amigos y parientes. Por lo tanto, aquí tenemos a un ejemplar muy diferente a los otros miembros de la Escuela de Frankfurt. Y esos elementos, una religiosidad sentida profundamente en comparación con los ateos que acabo de nombrar, un sentimiento de solidaridad inmediata con el prójimo, algo completamente desconocido en los egoístas grandes burgueses de Horkheimer, Adorno y compañía. Todo eso ha tenido que ver profundamente con la teoría posterior de Erich Fromm. Él estudió, como era lo normal en Alemania hasta hace pocas décadas,
donde no había todavía esa diferencia muy clara entre disciplinas, estudió psicología, sociología, derecho y filosofía. Él tuvo una formación psicoanalítica más o menos clásica y en 1930 ingresó al Instituto de Investigaciones Sociales, que es el núcleo de la Escuela de Frankfurt. Horkheimer, el jefe de la escuela, el director del instituto y el que tenía el control sobre los cuantiosos fondos de esta institución, notó inmediatamente la originalidad de Fromm, es decir, la unión entre psicoanálisis y teoría social, y al mismo tiempo se dio cuenta de la capacidad de Fromm de vincular muy diferentes temáticas entre sí con un buen nivel teórico. Estas cualidades hicieron que después de Horkheimer, el director, hasta 1938, Fromm era el funcionario mejor pagado de la escuela de Frankfurt. Y eso que Fromm siempre fue un hombre muy enfermo, desde niño tenía una tuberculosis reiterativa que nunca se llegó a curar y por lo tanto siempre andaba en hospitales, en sanatorios, siempre haciendo muchos viajes a médicos, etc. Horkheimer y el Instituto de Frankfurt le pagaron todos estos gastos adicionales. En una palabra, Fromm, como decían sus enemigos, Adorno, Marcuse, etc., consideraban al pobre Fromm como un peso insoportable dentro del instituto, además debido a su estrecha relación con Max Horkheimer. Y aquí, estimado público, hay que mencionar que a largo plazo los dos intrigantes, una enorme habilidad para la astucia práctica, Theodor W. Adorno y Herbert Marcuse, lograron apartar a Fromm de la relación privilegiada que tenía con Horkheimer. Y el instituto dio por terminado el contrato laboral en 1938. Pero Fromm era un contrato firmado bajo las leyes norteamericanas. Todos ellos habían emigrado a los Estados Unidos en 1933-34. Pero Fromm tuvo una pequeña venganza. Él consiguió que un tribunal norteamericano le brinde una notable ayuda y declare como válido el contrato original que era de por vida. Y por lo tanto le sacó al instituto en esa época, estimado público, estamos hablando cerca de 80, 90 años, le sacó una cifra equivalente a $400,000 actuales y dejó obviamente al instituto en un estado ligeramente precario en el campo financiero. Fromm, como les decía, había estudiado también sociología y derecho, y por eso desde un comienzo él se interesó en su gran mérito, la vinculación entre teoría social y psicoanálisis, o en esa época entre marxismo y la teoría de Sigmund Freud. Naturalmente que hubo también algunos precursores en ese campo. Aquí les quiero mostrar una imagen de Wilhelm Reich, el primero que publicó una tesis sobre la psicología de masas en el fascismo, pero este Wilhelm Reich tuvo la mala suerte de volverse loco muy temprano, así que le dejó a Fromm el campo libre para constituir esa brillante síntesis entre psicoanálisis y teoría social. Fromm, debido a la formación familiar que he relatado antes, Fromm tenía también una tendencia teológica importante.
De eso vamos a hablar en el curso de esta conferencia, porque aparte del miedo a la libertad, que en estos días cumple 80 años de existencia, él escribió un libro que es su obra filosófica más importante, que se titula Y seréis como dioses, que lo voy a comentar brevemente. Quisiera de todas maneras mencionar esta construcción muy interesante para la época. Hoy en día es usual, todo el mundo hace esas vinculaciones entre psicología, psicoanálisis, sociología, filosofía, pero entre 1925, cuando él publica sus primeros artículos, y 1930, era realmente un acto pionero. Y es por ello que Horkheimer, un tipo muy hábil para captar talentos, realmente se dio cuenta de la originalidad de Erich Fromm, pese a que ningún miembro de la Escuela de Frankfurt comulgaba con los hábitos personales. A todos les parecía que era un patán, un tipo ordinario que venía de Europa Oriental, etcétera, etcétera, y tampoco comulgaba con las tendencias religiosas que siempre tuvo Erich Fromm. Entonces, estimado público, tenemos aquí a un pensador que muy tempranamente une la ética kantiana. Él es partidario de una religión intelectualista, sin ritos, sin instituciones, como lo habían querido anteriormente Kant y Hegel. Y al mismo tiempo une estas ideas con la idea fundamental de su vida. Hay que unir el amor con la razón. A los miembros de la Escuela de Frankfurt, estos cosmopolitas egoístas, les parecía que todo esto era una traición a la ortodoxia marxista y freudiana, que todos ellos, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, habían mantenido como una bandera importante en el trabajo intelectual. Fromm, sin embargo, se dio cuenta inmediatamente del porqué de la animadversión de la población alemana contra los judíos. Y este, estimado público, es el punto central. Freud se había dedicado a la psicología individual. En cambio, Fromm estudió sobre todo lo que ahora se llama psicología social, o sea, pautas de comportamiento reiterativas de carácter normativo que son seguidas por colectividades relativamente grandes. Estas pautas repetitivas de comportamiento también pueden ser calificadas como la mentalidad de una sociedad o de un pueblo en un determinado periodo histórico. Subrayo esto solo en un determinado periodo histórico porque Fromm era también marxista y entonces él creía que esas cosas iban cambiando con el desarrollo histórico de una sociedad. Él siempre estuvo en contra de esencialismos, es decir, de creer, por ejemplo, que el pueblo alemán era por naturaleza antisemita o cosas similares. De todas maneras, estimado público, desde muy temprano, Fromm unió su tendencia que traía desde la familia, esa tendencia a la solidaridad inmediata, a los vínculos familiares, al amor y al amor ejercido cotidianamente con la idea racionalista de ordenar la sociedad según principios estrictamente racionales. Entonces, desde muy temprano, él estudió el problema que voy a relatar muy brevemente aquí, el problema de por qué la sociedad alemana, que había votado por partidos moderados o izquierdistas en todas las elecciones después de la Primera Guerra Mundial hasta 1930,
por qué esa sociedad y sobre todo las capas proletarias, por qué ese enorme conjunto social a partir de 1930 se define y elige a partidos de la extrema derecha, que según los izquierdistas, también los miembros del Instituto de Investigaciones Sociales en Frankfurt, correspondían obviamente a una posición de clase extremista. Sin embargo, Fromm se dio cuenta que ese extremismo tenía que ver con un fenómeno que no se podía explicar mediante el recurso a Marx. La eficacia explicativa del marxismo hacía simplemente un alto, se detenía ante esas masas enormes, millones de personas que votaban a partir de 1930 voluntariamente por la extrema derecha. Él ha estudiado esto en su famoso libro Autoridad y Familia, publicado en colaboración con Horkheimer y Marcuse en 1936. Ya fue publicado en el exilio en Francia. El libro es extraordinariamente interesante porque está basado en material empírico, estimado público. Es decir, está basado en una encuesta, como se dice hoy, representativa de opinión pública, más de 3,000 entrevistados con una boleta de preguntas de 271 posiciones. Según lo que he podido leer, es hasta hoy la encuesta pública de alta representatividad más amplia en el número de preguntas que se ha hecho en la historia universal. La mayoría de las respuestas, o sea, los cuestionarios, llegaron después de la asunción de Hitler al poder, pero Fromm pudo reunir un número muy notable de estas boletas para el cuestionario y por ello publicó este libro que está realmente basado en datos empíricos. Lo principal es relativamente simple. Cuando hay una situación de crisis, sea la crisis verdadera o solamente sentida como tal, cuando aparece un gran caudillo con habilidades carismáticas notables y cuando el sistema tradicional de partidos empieza a hacer aguas, entonces en esta situación de crisis, que generalmente es más sentida que verdadera, los votantes recurren a imágenes de su subconsciente y ese subconsciente tiene elementos autoritarios. O sea, eligen a un gran caudillo, aunque sea de la extrema derecha, porque les recuerda la figura del padre, esa figura patriarcal de la familia clásica alemana en 1900, que manejaba a los chicos a sopapos. Entonces, pero era un padre admirado al mismo tiempo. Entonces, él, Fromm, cree, estimado público, que se puede decir que los elementos del subconsciente salen a la luz en momentos de una crisis social. Salen a la luz y en ese momento determinan el comportamiento social de la gente. Entonces, estimado público, lo importante es lo que Marx nunca tocó esa temática, es estudiar el subconsciente y el preconsciente colectivo de las sociedades. Y eso es un estudio muy complicado, hay que interpretar resultados de encuestas enormes, es decir, es algo muy complicado y de resultados realmente controvertidos. Pero de todas maneras,
la idea de Fromm de combinar psicoanálisis con teoría social nos abre un campo de estudio muy, muy interesante. Fromm, estimado público, empezó a tener problemas con la escuela de Frankfurt justamente alrededor de 1936-38. Por eso, estimado público, es que quiero mencionar algunos dichos anecdóticos que se intercambiaron estas ilustres personalidades. Se puede arguir contra mi intención que eso de lo anecdótico no tiene fuerza filosófica y no tiene calidad teórica. Pero yo quiero basarme en un argumento de Walter Benjamin, esa figura cercana a la Escuela de Frankfurt, nunca fue miembro de número, y al mismo tiempo esa personalidad tan adorada por los postmodernistas de hoy. Walter Benjamin dijo que una frase bien acuñada, un bon mot, como se dice en alemán fino de los intelectuales, un bon mot elegante puede resumir toda una teoría. ¿Qué dijo Fromm, estimado público? Él dijo de Herbert Marcuse que era un hombre confuso, que predicaba un pseudo-revolucionarismo en un lenguaje particularmente enrevesado. Y Fromm continuó y dijo, Marcuse tenía por ideal que el ser humano se vuelva a convertir en un niño lleno de energía erótica y que sea un verdadero revolucionario, pero que intente volver a la felicidad primigenia, no molestada por nadie, del vientre materno. Es decir, Marcuse sería un anarquista que retorna a la época imposible de la felicidad total en el vientre materno, pero no tiene que ver nada con las personas reales de carne y hueso. En cambio, Fromm siempre se consideró un partidario del desarrollo, del despliegue pleno de las capacidades racionales del ser humano para que las personas sean responsables de sus actos guiados por la razón, no como los miembros o los adherentes a los partidos nazi y fascista que realmente no utilizaban la razón y no estaban guiados por los grandes principios de la Ilustración. Ellos naturalmente le respondieron en una famosa carta dirigida a Adorno. Horkheimer dijo que a Fromm le faltaba la clarividencia que solo brinda el odio. Es decir, Fromm era un tipo para ellos demasiado blando, un provinciano que venía de Europa Oriental y que desconocía los códigos de comportamiento de una sociedad compleja, con esa tendencia frommiana que les caía muy mal a ellos de hablar del amor, de la solidaridad humana, de la necesidad de combinar la razón con el amor. Todo ello les parecía naturalmente una especie de libros de autoayuda. Hay que reconocer que Fromm, en los años entre 1950 y 1980, fue uno de los autores más leídos del mundo occidental. Él había publicado bestsellers de primera calidad, como por ejemplo El arte de amar, El corazón del hombre, y otros títulos que obviamente tenían poco que ver con las ortodoxias freudiana y marxista. Quiero mencionar lo que también Adorno dijo sobre Fromm. Adorno lo calificó como un romántico,
un socialdemócrata. Un socialdemócrata para esas primeras épocas de la Escuela de Frankfurt era un insulto. Quería decir un hombre sin convicciones, un oportunista. Adorno dijo, es un sentimentalista que se ha apartado y hasta ha traicionado las ortodoxias marxista y freudiana. Adorno en particular veía en Fromm a un judío inculto que venía de Europa occidental, perdón, de Europa oriental y que no comprendía los códigos de comportamiento de la Escuela de Frankfurt y de sus ilustres miembros. De Adorno, dijo Fromm, es un engreído hacedor de frases sin convicciones profundas y en el fondo sin nada que decir. Aquí lo tienen ustedes al maestro Adorno, que es probablemente la figura más conocida de la Escuela de Frankfurt. Finalmente, quiero decirles, estimado público, que Fromm, al separarse de la Escuela de Frankfurt y en 1938-39 y hacer una carrera propia, se dedicó naturalmente a estudiar problemas sociales de gran escala en la sociedad. Por ejemplo, problemas que tenían que ver con la necesidad de rescatar el humanismo de Marx. Uno de sus títulos lleva ese nombre. Es naturalmente un Marx el que rescata Fromm, muy diferente al que conocemos nosotros. Es un Marx dedicado a amar al prójimo, a ayudar a los pobres, a sentir compasión por los seres humanos, cualidades que probablemente Marx nunca tuvo. Es decir, estimado público, lo que hacía evidentemente Fromm también es tratar de establecer una teoría propia muy diferente de las teorías de la Escuela de Frankfurt y también alejándose del marxismo ortodoxo representado por la Unión Soviética. En las imágenes ven ustedes a la izquierda arriba está el joven Fromm, en el centro está Adorno, a la derecha Horkheimer, en la fila de abajo está Leo Löwenthal, abajo de Leo Löwenthal está otra vez Fromm, perdón, Friedrich Pollock, aquí está Horkheimer de joven, aquí está Herbert Marcuse y a la extrema derecha está Walter Benjamin. O sea, toda la Escuela de Frankfurt en sus primeras épocas. Hay que reconocer, estimado público, que en 1938, cuando Fromm se separó de esta escuela, nadie lo siguió. Y todos ellos, incluyendo al más humanista, al más liberal de ellos, que es Leo Löwenthal, el gran experto en literatura y arte, que todos ellos, estimado público, tenían una opinión simplemente despectiva. Lo creían un autor de libros de autoayuda, o sea, algo muy alejado de las verdaderas funciones de un filósofo. Quiero mencionar, estimado público, el desarrollo posterior de Fromm. Aquí lo tenemos con una de esas sus famosas frases muy bien acuñadas. Era un gran estilista y sobre todo, como les debe interesar a ustedes, vamos a ver El miedo a la libertad, publicado en 1941. Ese libro, estimado público, ha sido muy popular en las ciencias sociales. Sin embargo, ha sido un libro recién muy leído a partir más o menos de 1970. Cuando yo llegué a Alemania en la década de 1960,
todavía se podía adquirir ejemplares de la edición original, que aquí les muestro. La edición original del Miedo a la Libertad, publicado por una editorial muy conocida que ahora ya no existe, Europäische Verlagsanstalt. El Miedo a la Libertad fue escrito todavía bajo una cierta influencia de la Escuela de Frankfurt. Es la continuación teórica de Autoridad y Familia. Lo que trata de mostrar Fromm, estimado público, es la enorme complejidad de la vida social, un mundo extraordinariamente complejo e insolidario para la mayoría de nosotros, pobres mortales. Es decir, el miedo a la libertad nace, estimado público, cuando la gente tiene que tomar decisiones, por ejemplo, cuando tiene que votar por un partido político. Y en ese momento, en esos actos decisorios elementales, la gente muchas veces se deja llevar por temores que son subconscientes. O sea, la gente misma no es consciente de que está actuando bajo un temor, bajo un miedo irracional. Y eso es lo interesante, pero también lo desalentador, porque no hay manera, según Fromm, no hay manera de hacer entender a la gente que tienen que votar racionalmente por programas, por intereses, o en general tomar decisiones que sean racionales. Eso, estimado público, es muy impopular. Cuando tenemos que elegir pareja, cuando tenemos que hacer una pequeña inversión, comprar una pequeña propiedad inmobiliaria, muchas veces nos dejamos llevar por impresiones del subconsciente y generalmente esas decisiones están equivocadas, lo cual se nota solo en el largo plazo. El mundo moderno, estimado público, es un mundo profundamente insolidario y demasiado complejo para ser comprendido por la gente normal, por el ciudadano habitual. Ese mundo no permite identificaciones fáciles. Ese mundo crea una gran inseguridad. Y esa inseguridad es la que fomenta, según Fromm, una estructura caracterológica sadomasoquista. O sea, la gente, sobre todo los varones, se identifican con el líder fuerte y desprecian a los aparentemente débiles, a las mujeres, a los judíos, a las minorías de todo. Entonces, ese sadomasoquismo es el que produce una identificación ilusoria, falaz, es un autoengaño, una autoidentificación con el líder poderoso. Y así nace la creencia, la ilusión de que uno participa efectivamente en el poder supremo. Esto lo ha demostrado Fromm con esa enorme encuesta para su libro Autoridad y Familia, porque muchísimas de las respuestas que recibía eran respuestas alborozadas de gente simple, de trabajadores que nunca han tenido ni tuvieron ninguna participación en la alta política, y esa gente creía equivocadamente que tenían una participación porque el partido que ellos votaban en elecciones, el Partido Nacional Socialista, había llegado al poder. Entonces, estimado público, lo importante que nos muestra Fromm con sus estudios es que la mayoría de la población, no me refiero obviamente a los distinguidos oyentes,
que me imagino son todos intelectuales, chicos y chicas muy cultos, la mayoría de la gente actúa mediante, actúa según principios irracionales, identificaciones fáciles. Por ejemplo, la idea de que los judíos, hasta la Segunda Guerra Mundial, eran los culpables de todos los desastres de Alemania, o que los extranjeros, sobre todo los franceses, eran también los responsables de todo el desastre económico alemán. Ese tipo de identificaciones fáciles es lo que criticó Erich Fromm a lo largo de su vida. Y a mí me han interesado mucho porque aquí en Bolivia, creo yo, pudiendo equivocarme fácilmente, que la gente tiende también, sobre todo la gente que no tiene una buena formación intelectual, que no tiene un nivel cultural muy alto, esa gente cree también en identificaciones fáciles. Por ejemplo, atribuyendo toda la responsabilidad por el desarrollo del país a agentes externos o cosas muy, muy similares. Ahora bien, ¿qué hacían estos alemanes de origen muy modesto, pero que votaban por el partido nazi y se consideraban partícipes, copartícipes del poder? Él ha notado mediante estas encuestas que esa gente se dedicaba, cuando no los miraban, a hacer daño a niños y ancianos indefensos, patear perros, es decir, infligir daños a los que no podían defenderse. Es por ello que en esas masas de gente que creía en identificaciones fáciles, se encontraban fácilmente adherentes para los grupos armados, para las fuerzas de choque, para participar en acciones punitivas contra el adversario considerado como débil. Y esto es lo que duele para muchos al leer El miedo a la libertad. También se encontraban entre los grupos armados de la socialdemocracia y del Partido Comunista. Hay que señalar que después de la Primera Guerra Mundial, todos los partidos políticos alemanes, incluyendo los débiles liberales, tenían grupos armados de choque, o sea, ejércitos privados. Los más famosos de esos ejércitos privados eran aquellos de los fascistas, de los nacionalsocialistas y de los comunistas. Entonces, esa tendencia al sadomasoquismo produce, según Fromm, un placer libidinoso, el placer del sometimiento gustoso ante el fuerte, ante la autoridad, ante el poder constituido. Y tiene naturalmente efectos sadistas, o sea, se ejercita violencia contra el débil, también en la intimidad familiar de las cuatro paredes, contra la esposa o los hijos, contra todos aquellos que no saben defenderse adecuadamente, porque esa violencia no tiene peligro, o sea, la puede ejercitar cualquier idiota porque sabe que no le va a pasar nada. Fromm ha estudiado algo que no es muy agradable de decirlo, pero que hay que mencionar. Esos obreros alemanes que votaban antes de 1930 por partidos de izquierda y luego por el nacionalsocialismo, se destacaban también por su machismo, por su maltrato de la mujer y también por la identificación muy fácil con el jefe del partido. Entonces, ¿qué es el miedo a la libertad? Es una creencia muy difundida que ocurre generalmente cuando hay una estructura caracterológica autoritaria que viene de muy atrás. Porque evidentemente estos, por ejemplo, votantes comunistas hasta 1930, luego partidarios de los nazis, habían crecido en familias
típicas alemanas de clase media y baja, familias autoritarias, jerárquicas, verticales, y habían estado también en la escuela y en el servicio militar, donde también el verticalismo y el autoritarismo era lo más usual. O sea, este carácter autoritario, y esto es lo terrible que nos explica Fromm, es un conjunto estable de rasgos caracterológicos y pautas normativas de comportamiento de índole reiterativa que se forman como respuestas a los estímulos del exterior, por ejemplo, a una crisis general de la economía y también a las tradiciones que vienen de muy atrás. Los primeros influenciables, y esto es también muy penoso, estimado público, los primeros que se dejan influenciar son los intelectuales. La gran filósofa Hannah Arendt ha escrito largamente sobre esa temática. Es decir, los primeros que caen ante la fascinación que ejercen los movimientos autoritarios son lamentablemente los intelectuales. En la misma época de Fromm apareció el gran libro de Julien Benda, La traición de los clérigos, o sea, de los intelectuales, porque lamentablemente entre las dos guerras mundiales, nuestros antepasados, los intelectuales, se comportaron de manera lamentable y apoyaron a regímenes autoritarios de la extrema derecha o de la extrema izquierda. Estimado público, ¿por qué el libro se puede leer hasta hoy? Porque algunos elementos de ese mundo descrito por Fromm, solo algunos, se han mantenido. Por ejemplo, quiero mencionar solo dos. Todavía el mundo actual es un mundo sin verdadera solidaridad entre los mortales. Y también este mundo es cada vez más complicado. O sea, el mundo es cada vez más complejo, más difícil de entender. Y entonces la mayoría de las personas tiene el propósito completamente comprensible y totalmente legítimo de comprender el mundo. Y estas teorías fáciles, como también los muchos libros de autoayuda, todas esas cosas, lamentablemente fomentan una comprensión simplificada al máximo de un mundo muy, muy complejo. Es por ello, estimado público, que Fromm, allá a partir de 1935, así, se separó del marxismo tradicional. Hay que imaginarse también, era la época stalinista, una época donde había una enorme desilusión con los resultados prácticos de lo alcanzado por la Unión Soviética. En este punto hay que felicitar a los miembros de la Escuela de Frankfurt. Ninguno tuvo la más remota simpatía por el experimento soviético y por los regímenes socialistas de Europa Oriental. Pero también no voy a entrar en este tema porque es, digamos, un poquito especial. También Fromm se distanció del psicoanálisis freudiano, es decir, de la tradición misma, como era todavía mantenida por los discípulos fieles de Freud. Por ejemplo, Fromm no creyó nunca que había algo así como un complejo de Edipo universalizable en todo el mundo. Tampoco el miedo a la castración o cosas por el estilo que Freud, un personaje típico de la segunda mitad del siglo XIX, había tomado como verdades ahistóricas, es decir, como verdades siempre válidas. Lo que hay que fomentar, nos dice Freud, es una ética del diálogo, de la comprensión. Por ejemplo, dentro de la familia, una ética de la comprensión con los hijos.
También hay que fomentar una ética de la comprensión con el género femenino. Eso es, estimado público, lo que Fromm siempre ha predicado. Y por ello, la enorme popularidad de sus libros, que no los voy a tratar hoy, por ejemplo, esos libros como El arte de amar, El corazón del hombre, la destrucción, perdón, la destrucción de la ética, y su último libro, que fue el más vendido en vida, que se llama simplemente Ser o Tener, donde él, en palabras muy, muy simples, muy criticado por Habermas y por todos los otros, muy criticado, porque él dice que hay una distinción fundamental en el comportamiento humano entre aquellos que quieren ser algo y aquellos que solo quieren poseer algo. Como ven ustedes, al final de su carrera, Fromm realmente se separó bastante de las ortodoxias freudiana y marxista. Por razones de tiempo, voy a pasar rápidamente al libro Y seréis como dioses, que según el propio Fromm es su obra fundamental. Este libro continúa la tendencia empezada justamente en el arte de amar. Y seréis como dioses es la representación de los aspectos positivos, racionales, humanistas que se encuentran en las grandes religiones. Fromm estudia sobre todo el Antiguo Testamento y muchos textos de la teología católica. Y él llega a la conclusión, estimado público, que la idea de Santo Tomás de Aquino, esa gran síntesis entre el amor a Dios y el uso de la razón, que eso es realmente lo que hay que alcanzar. Eso es una idea muy, muy brillante que está en las mejores, las mejores porciones del Viejo Testamento y de los Evangelios. Fromm sobre todo recalca la importancia del Génesis, del libro de los Salmos y del libro de los profetas en el Antiguo Testamento. Y nos muestra, estimado público, que los grandes profetas, sobre todo Isaías, el preferido, que esos grandes profetas eran personajes progresistas políticamente, pero obviamente hace 2600 años o 2700 no se podían expresar ideas políticas sin un claro trasfondo religioso. Esa es una idea que la ha tomado Jürgen Habermas en sus últimos libros. Jürgen Habermas defiende hoy la idea, estimado público, de que la concepción de justicia social es una concepción judía que está firmemente arraigada dentro del Antiguo Testamento y que la justicia social nunca fue, según Habermas, un fuerte de la filosofía clásica griega. Y seréis como dioses, es la frase que dirigió la serpiente a Eva para incitarla a probar del árbol del bien y del mal. Eritis sicut Deus scientes bonum et malum. Es decir, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Cuál es lo que nos une con Dios? Es la facultad de razonar. En eso hay una línea notable de continuidad entre pensadores como San Agustín, Santo Tomás de Aquino y sobre todo Hegel con nuestro autor Erich Fromm. Estimado público, nosotros somos mortales y en algún momento desaparecemos. Es lo único que nos diferencia de Dios. Tenemos la capacidad de comprender el universo,
tenemos la capacidad de, en nuestro cerebro, de reconstruir todas las leyes naturales y sociales. O sea, para estos autores, yo soy mucho más modesto, para estos autores somos muy parecidos a un espíritu divino. Pero al mismo tiempo, estimado público, esto es un reto al orden establecido. Dios estableció en el paraíso un orden que hacía que los primeros humanos, Adán y Eva, viviesen sin conflictos, sin problemas y sobre todo sin tener que trabajar. Eso es lo bueno, estimado público, sin tener que sacrificarse cotidianamente por el pan de cada día. La serpiente tienta a Eva y Eva transmite muy astutamente esa tentación a Adán. Y Adán, ante los encantos de Eva, naturalmente, después de dudarlo un poco, decide probar del árbol del bien y del mal. Los grandes pintores del Renacimiento y del Barroco, Rubens, Tiziano, Cranach, todos ellos han pintado ese magnífico cuadro donde se ve a la serpiente atrás de Eva, Eva sosteniendo ya la manzana, mostrando sus encantos femeninos a Adán, y este temeroso, porque calcula lo que podría pasar si él desobedece el único mandamiento de Dios, el temeroso todavía duda, pero al final naturalmente sucumbe ante la tentación de la carne y la promesa del conocimiento. Entonces, según Fromm, lo bueno del Antiguo Testamento, porque el Génesis es además el libro más viejo, lo más arcaico del Antiguo Testamento, nos muestra que el conocimiento está unido al dolor, al sacrificio, a la desilusión. Y este mensaje, estimado público, que yo sin éxito he tratado de repetir a mis estudiantes en cada clase, este es el núcleo del libro Y seréis como dioses de Erich Fromm. Al mismo tiempo, el mérito de Fromm es haber mostrado que Dios no está muerto, como lo han creído Nietzsche y los simplificadores nietzscheanos posteriores. No ha muerto Dios, nos dice Fromm. El que ha muerto es el hombre como criatura racional y altruista. Eso es lo que ha muerto. Pese a los logros científicos, el hombre, el ser humano, no está feliz consigo mismo. El hombre contemporáneo, nos dice Fromm, es el neurótico por excelencia. No ha podido aprovechar los muchos logros científicos, tecnológicos, institucionales y políticos que le ofrece la modernidad. Moralmente, el ser humano del presente ha quedado subdesarrollado, con una mentalidad que no se diferencia de los primeros judíos del año 1000 antes de Cristo. Entonces, Fromm nos enseña, estimado público, que el ser humano, al ser fundamentalmente neurótico, es influenciable. Esto es lo importante. Es influenciable por la propaganda comercial, por las consignas políticas, por las tradiciones de las que uno mismo proviene, etc. El ser humano normal nunca se mira críticamente al espejo. Esta frase que yo también repito a menudo la he tomado justamente del maestro Erich Fromm. El ser humano tiene miedo a autoanalizarse, es decir, a mirarse como si fuese él un extraño para él mismo. Es decir, estimado público, el ser humano no comprende lo que crea, no se da cuenta
de la posibilidad de destrucción que está justamente en el progreso científico y tecnológico. La fuerza de la destructividad del género humano es el título del penúltimo libro de Erich Fromm. Entonces, tenemos aquí un libro que pese a su título teológico, Eritis Sicut Deus Scientes Bonum et Malum, el libro, estimado público, nos confronta con problemas de la vida moderna, naturalmente saturado con citas bíblicas. Es muy erudito el libro. Claro, es un poco aburrido para el lector apurado de nuestros días, porque Fromm hace una reconstrucción de todo lo que han dicho los grandes profetas israelitas, porque es un libro muy centrado en el Antiguo Testamento. También es la decisión de Fromm, obviamente, estimado público, de mostrar la cara amable del judaísmo después de que los nazis lo mostraron como algo monstruoso. Para terminar, estimado público, quiero mencionar que Erich Fromm ha sido un notable pensador, un gran estilista. Por eso es que algunas de sus obras en los años entre 1950 y 1980 era lectura totalmente obligatoria. Por ejemplo, el movimiento de Mayo estudiantil de 1967-68 en Europa, leían todos El arte de amar de Erich Fromm, etc. Porque este autor nos reconcilia con algunas, reitero y subrayo, algunas de nuestras tradiciones. Esta es una idea que también he tratado de mostrar en mi modesta obra, Lo rescatable del mundo premoderno. Fromm nos muestra que no toda tradición es negativa por el hecho de ser antigua, que no toda idea es mala o depasada por la historia simplemente porque ha sido formulada siglos antes. Entonces, él cree que esa manía de creer que lo nuevo es siempre lo perfecto, lo único que hay que leer son los autores de moda, el estimado público nos muestra la modernidad del Antiguo Testamento, de la parte más arcaica de la Biblia. Y sobre todo nos muestra que el conocimiento es ambivalente. Nosotros, mediante el ejercicio analítico, nos parecemos a Dios, pero al mismo tiempo nos parecemos a Lucifer. No es casualidad que el nombre esté derivado de la luz, que es el espíritu de la perversión total, de la maldad y sobre todo de la soberbia, de la hybris, esa palabra griega que ahora se ha puesto algo de moda. Hybris es la creencia que podemos hacer todo, que modificando el mundo, construyendo grandes carreteras, represas, etcétera, etcétera, solamente vamos a mejorar cuando en realidad podríamos estar destruyendo a largo plazo nuestro delicado hábitat. Concluyo mostrando, estimado público, una caricatura de Erich Fromm. Aquí ven ustedes, es la más famosa de las que se han hecho. Un hombre gordito, como ven ustedes, feito, que camina con una mano en un libro, que es la razón, y la otra mano flores, que es naturalmente el amor. Esa conjunción entre la razón y el amor es lo que Fromm ha predicado toda su vida y lo que él en el fondo ha traído desde la casa familiar, desde su modesto origen de un hogar de Europa Oriental, despreciado por esos judíos cosmopolitas, elegantes, ricos que eran sus amigos. Estimado público, espero haberles mostrado a toda velocidad
una visión de este notable autor. Yo no lo conocí personalmente, pero en los años 1974-75, cuando yo todavía vivía en Alemania, tuve un intercambio epistolar con él. Y lo más divertido es que él insistió en mandarme varias veces un currículum propio de él, donde él sobre todo insistía en que no tenía nada que ver con la escuela de Frankfurt, que él había sido el creador original del vínculo entre psicoanálisis y teoría social, y que él me pedía, si alguna vez escribía sobre él, me pedía que muestre que él no tuvo ninguna influencia positiva de Adorno, Horkheimer y compañía, que evidentemente le han debido causar algún trauma, porque yo afirmo que la época más interesante de Fromm han sido esos 10 años, más o menos entre 1930 y 40, cuando él estuvo, digamos, en contacto, o también bajo el influjo de pensadores tan interesantes como Horkheimer, Adorno y Marcuse. Quiero terminar con una frase que él ha escrito en Y seréis como dioses. Cito: la obediencia a Dios es también la negación de la sumisión al hombre. O sea, estimado público, el tener un Dios racional, bondadoso, como él se imagina que es Dios, eso significa no tener ídolos de baja calidad como Hitler, Stalin y aquellos que vio él en su juventud. Les agradezco por haberme escuchado. Y nosotros le agradecemos a usted, doctor, por darnos nuevamente su tiempo, su conocimiento y sus comentarios en esta noche acerca de el pensamiento de Erich Fromm. También agradecer a todas las personas que han compartido, que han visto, que han dejado sus likes, que han sido muchísimas. Mandarles un enorme saludo. Einar, algunas consideraciones finales tal vez de tu parte. Es así, doctor Mancilla, que no solamente nosotros somos los agradecidos por haberle tenido en esta noche haciendo una exposición de el pensamiento de Erich Fromm, sino también le mandan saludos, por ejemplo, Mario Calvetti, Ariel Cope Terrazas, Franco Emi Mamani, Ruth Flores Campos, Rubén Lira, Rodrigo Solares Acebey, Guillermo Vega, entre muchos otros que le mandan saludos, le mandan felicitaciones y le agradecen por la exposición y por traernos estas reflexiones sobre Erich Fromm. Mi agradecimiento a todos ellos. Muchas gracias, doctor. También ahí está Marcelo Siles Patiño, Paf Jiménez, que comenzó a hacer una especie de discursos dentro de la transmisión que, por ejemplo, están ahí debatiendo sobre diferentes temas que usted ha mencionado y que también otras personas han dejado en los mensajes. Sin más, doctor, le agradecemos mucho por esta velada de parte del Colegio Abierto de Filosofía. No han dejado ninguna pregunta en relación, por ejemplo, a los temas que usted ha tocado, pero sí le han dado muchos agradecimientos y felicitaciones. Sin más, entonces, doctor. Usted decía que Alejandro Jiménez ha dejado una nota o ha hecho una reflexión. Sí, seguramente muy crítica. A ver, escucharemos. En relación, por ejemplo, a Paf Jiménez, él entró en una controversia con otro que estaba siguiendo la transmisión suya y están acá, por ejemplo, discutiendo sobre temas que tienen que ver con lo que dijo y no dijo Fromm en relación a algunos libros y algunos dichos contextuales, pero no tiene nada que ver con la exposición que usted nos ha brindado esta noche, doctor. Bueno, gracias. Muy gentiles. De nada, doctor, le agradezco y agradecemos también a todos los que nos han seguido, compartido y dado like en esta transmisión. Estaremos de aquí en 15 días, más o menos,
para que el doctor vuelva a traernos otra vuelta, otro tema. Claro, si la suerte nos lo permite. Sin más, le agradecemos, Sobre todo Andrés. eso. Y usted no quiere criticarme un poco. No, doctor, no me voy a atrever a hacer críticas a lo que usted ha expuesto sobre Eric Fromm. No me atrevería. No sé si Andrés, por ejemplo, Andrés, por favor, critíqueme. No se preocupe. No, simplemente agradecerle y como alguien justo acaba de poner en este instante, yo creo que también eso era parte del ánimo, como usted lo mencionaba al principio, de ser una muy buena introducción. Estoy seguro de que muchas de las personas que lo han visto tal vez no han tenido contacto con Fromm y esta charla introductoria es más que adecuada. Justo eso pusieron en el comentario ahora, así que lo menciono. Gracias. Muy gentiles. Hasta luego, doctor, hasta luego, Einar, y muchas gracias a todas las personas que nos han visto. Hasta luego.